No fue béisbol, fue lanzar una moneda al aire. Incluso yo, ante él, me habría sentido indefenso. Tras el final de la Serie Mundial del 2025, el manager derrotado, John Schneider de los Blue Jays, se sentó frente a los medios de comunicación. Sharon. Sus palabras sobre el MVP de la serie, el lanzador Yoshinobu Yamamoto, trascendieron la simple admiración. Eran palabras cargadas de un sentimiento que rayaba en el pavor. Reflexionó sobre un hecho sin precedentes. Nunca antes un solo lanzador había logrado anular de forma tan metódica y completa la estrategia milimétrica de las grandes ligas. En esa entrevista, Schneider desveló ante el mundo el catálogo de virtudes técnicas de Yamamoto que destrozaron a su equipo. Confesó que su equipo de analistas, armados con la tecnología de video más avanzada, fue incapaz de encontrar un solo tic, un solo patrón, una sola grieta en su mecánica de lanzamiento. El movimiento de su brazo al soltar la recta de 4 costuras y el splitter era perfectamente idéntico. Y lo más inconcebible, entrada tras entrada, su velocidad y calidad de lanzamiento no disminuían en absoluto. Fue una batalla constante contra una habilidad técnica que superaba con creces cualquier expectativa. David Ortiz, conocido como Big Papi, habló sobre esa noche en particular. La noche que terminó la Serie Mundial del 2025, vi la entrevista de un hombre, John Schneider, de los Blue Jays, el perdedor. Pero en su rostro no había solo la frustración de la derrota, había otra emoción. Era pavor. Cuando le preguntaron sobre Yoshinobu Yamamoto, el MVP de la serie, Schneider se quedó mudo por un instante. Luego, dijo, nunca ha habido un caso en el que un solo lanzador haya anulado una estrategia de las grandes ligas tan compleja como esta. En ese momento, sentí un escalofrío. Que un manager llegara a decir eso no era una simple formalidad social que un perdedor le ofrece al ganador. No era decir simplemente, el rival fue mejor. Eran las palabras que solo pronuncia alguien que ha experimentado la desesperación más auténtica. He enfrentado a innumerables pitchers en mi carrera. Pedro Martínez, Randy Johnson, Roy Halladay. He visto el arte de los mejores lanzadores del mundo desde la caja de bateo. Pero este lanzador, Yamamoto, del que hablaba Schneider, parece estar más allá de ese marco. Schneider continuó. Nuestro equipo de análisis, utilizando la última tecnología, fue incapaz de detectar un patrón en su mecánica. El movimiento de su brazo para la recta y el splitter es totalmente idéntico. Y lo que es peor, la calidad de su lanzamiento no disminuyó en absoluto a lo largo del juego. Y yo pensé, espera un momento, el equipo de analistas de las grandes ligas es la élite de la inteligencia mundial. Son especialistas en biomecánica que analizan cada fotograma del vídeo en cámara lenta, midiendo el ángulo de los dedos, la apertura del hombro y el punto de liberación en décimas de segundo. Es el béisbol moderno. Y si la tecnología más avanzada no puede encontrar un tell, un patrón, ¿qué significa eso? Sharon, solo hay una respuesta, que el movimiento de lanzamiento de Yamamoto no tiene una fluctuación detectable por el ojo humano ni por la máquina. Cuando yo jugaba, nuestra arma más grande para atacar a un lanzador era encontrar esos tics. El hombro se levanta media pulgada más con la curva. El guante desciende un poco al lanzar el slider. Sharon contiene un instante la respiración antes del sinker. No perder esas microvariaciones era la clave de la supervivencia del bateador. Pero Yamamoto no tiene nada de eso. Como dijo Schneider, el movimiento del brazo para la recta y el splitter es completamente idéntico. Sharon no sabe lo que viene hasta el instante en que la pelota es liberada. Es más, incluso después de la liberación,
La trayectoria puede ser indistinguible durante los primeros 10 pies. Imagínalo. Estás en la caja de bateo y una pelota viaja a 95 millas por hora hacia ti. Tienes 0.4 segundos para reaccionar. En ese lapso, tienes que juzgar la trayectoria, empezar el swing y conectar con el centro del bate. Eso, por sí solo, ya es el límite de lo que un humano puede hacer. Ahora, añade la tarea de identificar el lanzamiento. ¿Es recta o splitter? Un error en ese juicio y tu bate cortará el aire. Pero el bateador que enfrenta a Yamamoto no recibe ninguna información para ese juicio. El movimiento del brazo, el punto de liberación, el movimiento pre-lanzamiento, todo es igual. Al final, el bateador tiene que apostar. Adivina que será una recta y ajusta su timing, pero entonces llega el splitter. La pelota cae abruptamente justo enfrente del plato. El bateador abanica al aire. O al revés, adivina splitter y espera la caída. Pero llega una recta de 95 millas por hora. El bateador se queda cortado. Llega tarde. Esto no es béisbol. Esto es lanzar una moneda al aire. Uno de los lanzadores más difíciles que enfrenté fue Mariano Rivera. Su cúter era una joya negra. Se doblaba bruscamente justo en las manos del bateador, desviando el centro del bate. Nunca pude conectar ese lanzamiento limpiamente. Pero incluso Rivera era predecible en algo. Si el conteo estaba en su contra, sabías que vendría a buscar el strike. Podías apuntar allí. Al menos tenías una pelea. Yamamoto no tiene ese hueco. Él lanza con la misma precisión en cualquier conteo y con cualquier lanzamiento. La parte donde Schneider menciona que la calidad de su lanzamiento no disminuyó en absoluto entrada tras entrada es algo que entiendo hasta el tuétano. Un lanzador acumula fatiga a medida que avanza el partido. Puede lanzar a 95 millas en la quinta entrada, pero en la séptima, esa velocidad baja a 92. Cuando la velocidad cae, el bateador puede ajustarse. Es más fácil calcular el timing y la probabilidad de conectar la pelota aumenta. Eso es lo normal. Pero Yamamoto es diferente. Si lanza a 95 millas en la primera entrada, lanza a 95 millas en la novena, y no solo la velocidad, la calidad de la pelota no cambia. La velocidad de giro, la extensión de la bola, el control, todo es constante. ¿Qué significa eso físicamente? No puedo imaginarlo. El brazo de un lanzador se fatiga lentamente durante el juego. Los músculos del hombro se tensan. Los ligamentos del codo se relajan sutilmente. El punto de liberación se desvía mínimamente. Es una reacción fisiológica natural. Esto no le sucede a Yamamoto. Repite el mismo movimiento una y otra vez, como una máquina. No es un cuerpo humano. Es una máquina de precisión. ¿Saben lo desesperante que es esto para un bateador? Lo normal es que a medida que avanza el partido, las probabilidades de descifrar y atacar al lanzador aumenten. Pero el bateador que enfrenta a Yamamoto se enfrenta al mismo nivel de dificultad en la primera entrada que en la novena. Es devastador para la moral. Se entiende por qué Schneider lo describió como una habilidad técnica que supera con creces las expectativas. Los managers de las grandes ligas elaboran planes de juego asumiendo toda clase de escenarios. Atacar al pitcher cuando está cansado a partir de la quinta entrada. Esperar un lanzamiento dulce cuando el conteo es malo. Cambiar el impulso con un relevo. Pero nada de eso funciona contra Yamamoto. No se cansa, no lanza una bola dulce, y tiene la resistencia para completar el partido. Las premisas fundamentales de la estrategia del manager se derrumban. Mi arma era leer los tics del pitcher, ver cientos de horas de vídeo para memorizar el ritmo de su respiración,
grabar en mi mente los patrones de picheo. Luego, en el momento crucial, apuntar a una zona y terminar el trabajo de un golpe. Ese era mi béisbol. Pero Yamamoto no tiene tics. Sus patrones de picheo son ilegibles. Él comprende perfectamente la psicología del bateador y luego actúa en contra de esa expectativa. Justo cuando el bateador piensa que vendrá una recta, lanza el splitter. Y cuando el bateador piensa que por lógica no puede venir otro splitter, lanza exactamente el mismo splitter de nuevo. Esto ya ni siquiera es guerra psicológica, es un dominio unilateral. Enfrenté a muchos grandes lanzadores. El changeup de Pedro Martínez era una bola mágica que desaparecía. El slider de Randy Johnson venía directo a la espalda del bateador zurdo y regresaba a la zona de strike. Caron, de Roy Halladay, era indescifrable. Pero todos ellos eran humanos. Tenían días buenos y días malos. Tenían conteos favoritos y conteos difíciles. Y sobre todo, tenían fatiga. Eran humanos. Yamamoto trasciende ese marco. Él ha perfeccionado el acto de lanzar no como un arte, sino como una ciencia. Ha eliminado la emoción y la fluctuación, y simplemente repite una acción perfecta hasta el infinito. Por eso Schneider dijo que ha anulado la estrategia de las grandes ligas. El MVP de la Serie Mundial es solo el resultado obvio. A lo largo de la serie, Yamamoto silenció por completo la ofensiva de los Blue Jays. Los bateadores se quedaron inmersos en una sensación de impotencia total. No importa cuánto se prepararan, cuánto analizaran, no podían encontrar la respuesta. Escuché que algunos bateadores de los Blue Jays se quedaron aturdidos en el clubhouse después del partido. Por primera vez en sus carreras, se enfrentaron a un oponente al que no podían vencer, de ninguna manera. Lo que Schneider dijo en esa entrevista no fue una excusa del perdedor. Es el testimonio de la verdad que solo comprende la persona que estuvo luchando en la trinchera. Él admitió que, sin importar cuánto se prepararon, Yamamoto fue inmune a todo. Que un manager hable públicamente de una habilidad que supera con creces las expectativas es algo muy serio. Normalmente, un manager derrotado diría, tuvimos nuestras oportunidades, o tuvimos mala suerte. Esa es la dignidad del perdedor. Pero Schneider fue diferente, fue honesto. Dijo que nunca había visto un lanzador así. Y entiendo la gravedad de esas palabras. Porque yo, como bateador, sentí esa misma desesperación. Recuerdo en 2007, un juego contra Roy Halladay. Fui out en mis 4 turnos. No pude hacer nada. Cada vez que iba a la caja, su cutter se escapaba de mi bate. Después del juego, me agarré la cabeza en el banquillo. Nunca en mi carrera había sentido tanta impotencia. Estoy seguro de que los bateadores de los Blue Jays que enfrentaron a Yamamoto sintieron lo mismo, o quizás una desesperación más profunda. Porque si Halladay tenía altibajos, Yamamoto no los tiene. Si miramos la historia de las grandes ligas, un lanzador tan perfecto es una rareza. Greg Maddux confundía a los bateadores con su control, pero incluso a él se le podía batear. Pedro Martínez dominaba con una velocidad abrumadora, pero incluso a él se le veía el cansancio en algunos juegos. Yamamoto no tiene ese defecto. Su control, su velocidad, su resistencia, todo está al más alto nivel y es constante. ¿Dónde puede atacar el bateador? No lo sabemos. Caron. La parte donde Schneider dijo que el equipo de análisis no pudo encontrar un tell significa la derrota del béisbol moderno. Las grandes ligas de hoy son la era de los datos y la tecnología. TrackMan mide la rotación de la pelota. Hawkeye analiza el ángulo de salida.
La IA sugiere la posición defensiva óptima. El béisbol se ha convertido en ciencia, pero Yamamoto ha superado esa ciencia. Su lanzamiento está más allá del nivel que puede ser analizado por los datos. El movimiento del brazo, el punto de liberación, la trayectoria de la pelota, todo está controlado a la perfección. Su diseño de picheo, basado en un entendimiento completo de la psicología del bateador, es otra de las cosas más aterradoras de Yamamoto. Un pitcher necesita leer la mente del bateador. ¿Qué está esperando? ¿Con qué conteo quiere arriesgar? ¿A qué lanzamiento apunta? Entender eso y luego lanzar lo opuesto. Esa es la base del picheo. Pero el picheo de Yamamoto va más allá. Él calcula incluso el hecho de que el bateador pueda estar esperando que le gane la expectativa. Por ejemplo, en un conteo de 2 strikes. El bateador piensa, puede venir un splitter aquí. Por eso, espera un poco. Yamamoto lee eso y lanza una recta de 4 costuras al borde interior. El bateador llega tarde. Siguiente turno. Mismo conteo de 2 strikes. El bateador piensa, la vez pasada fue recta, quizás ahora también sea recta. Pero Yamamoto lanza el splitter. El bateador abanica al aire. Esto ya no es leer la mente, es dominar la mente. El bateador no puede llegar a la respuesta correcta de ninguna manera. Yamamoto siempre va un paso por delante del pensamiento del bateador. El MVP de la Serie Mundial confirma su talento, pero no creo que ese premio refleje su verdadero valor. El MVP se otorga al jugador más destacado de la serie, pero lo que hizo Yamamoto fue más que eso. Él cambió el arquetipo del lanzador de las grandes ligas. Hasta ahora, lo que se pedía a un lanzador era velocidad pura o técnica pura. Randy Johnson o Nolan Ryan competían con velocidad. Greg Maddux o Tom Glavine competían con técnica. Podías ser un lanzador de Salón de la Fama especializándote en uno u otro. Pero Yamamoto es diferente. Él tiene la velocidad y la técnica al más alto nivel. Lanza una recta de 95 millas por hora con un control impecable. Además, tiene resistencia y una mentalidad fuerte. Lo tiene todo. Es la forma completa del lanzador. Si quieres construir un pitcher mejor, ya no será humano. La razón por la que Schneider dijo que nunca ha habido un lanzador que anule la estrategia tan minuciosamente reside aquí. Los managers han basado sus estrategias en las reglas establecidas del béisbol. Pero Yamamoto hace que esas reglas sean inútiles. Necesitamos un nuevo estándar. El béisbol deberá reconstruir su estrategia tomando a Yamamoto como el nuevo punto de referencia. Ese es el futuro de las grandes ligas. Como bateador, lo considero el desafío más grande posible. Pero al mismo tiempo, siento la desesperación más profunda. Un bateador crece en la batalla contra el pitcher. Superas a un lanzador difícil. Ganas confianza. Esa es la alegría del bateador. Pero, ¿cuántas personas en este mundo pueden superar a Yamamoto? Incluso si yo estuviera activo, no estaría seguro. Claro, competiría. Iría a la caja de bateo y haría mi swing con todas mis fuerzas. Pero en el fondo de mi corazón, quizás pensaría, esto podría ser imposible. Ese es el miedo que infunde Yamamoto. Instala la sensación de rendición en el bateador antes de que comience la pelea. Esto no es un dominio alcanzado solo con la técnica. Es una presencia que nace de una habilidad abrumadora y una confianza inquebrantable. El arquetipo de lanzador que Yamamoto ha creado tendrá un gran impacto en las próximas generaciones. Los jóvenes pitchers lo tomarán como meta. Tratarán de unificar el movimiento de su brazo.
eliminar los tics en su mecánica y construir su resistencia. Así, puede que nazca el segundo o tercer Yamamoto. Pero no será fácil. Para alcanzar ese nivel, el talento no es suficiente. Requiere un esfuerzo hercúleo y una autogestión sin concesiones. La mayoría de los lanzadores se rendirán en el camino. Yamamoto lo ha logrado todo. Por eso está en la cima de las grandes ligas ahora. El MVP de la Serie Mundial es la prueba. Y la palabra pavor de Schneider también es la prueba. Yamamoto ha subvertido incluso las reglas del béisbol moderno. ¿Creen que surgirá alguien capaz de descifrar a este lanzador perfecto? Sus comentarios, likes y suscripciones son la motivación para seguir creando contenido. Por favor, compartan sus opiniones. Nos vemos en el próximo video.